2, 3 y... Vale, perfecto, ahí sincronización buena. Buenas a todos, bienvenidos a Los Muertos del Comunismo. No puede ser. Bienvenidas a Los Muertos del Comunismo. Vale. Los muertos del comunismo. Los muertos del comunismo. Grábate vale. Y haz un ya lo dijimos. Bienvenidos a Los Muertos del Comunismo. Ese voy a usar a partir de ahora. Bueno, hola Alberto, ¿qué tal? Buenas, pues nada, aquí estamos de fin de puente. Fin de puente. Esto saldrá lo más seguro lunes o martes, dependiendo del lío que tenga. Y bueno, esto es un capítulo de estos especiales de actualidad política, un poquito, porque bueno, creíamos que sería interesante hablar un poquito de la actualidad, porque está bastante on fire. No, desde luego ahora mismo lo que es Latinoamérica está especialmente on fire, ¿no? Especialmente, sí. Literalmente, en algunos sitios. Sí. Entonces, bueno, como la otra vez, tú te lo has podido preparar un poquito más que yo. Sí. Y bueno, no sé si tienes algún tema en especial por el que quieras empezar. Bueno, me he preparado dos temas. Latinoamérica, un poco todas estas protestas que son muy variopintas. El golpe de estado en Bolivia, que es... Bueno, lo voy a meter en el bloque, digamos, Latinoamérica. Sí, ¿no? Y por otro lado, el acuerdo de investidura... Podemos-PSOE. No me voy a centrar en el intento de seducir a Esquerra Republicana de Cataluña, porque es que no le veo ningún interés, más allá de como narrativa, de como culebrón. La parte política interesante, yo creo, para el podcast es lo que ha venido por parte de Podemos y el PSOE, ¿no? Entonces, sí, para seguir el culebrón, pues ya están los grandes medios de comunicación. Sí. Pues lo que quieras, puedo empezar por cualquiera de los dos, en realidad. Pues oye, si te parece empezamos por Latinoamérica. Vale. Venga. Pues nada, Latinoamérica, como habréis visto, bueno, por primera vez habréis visto que sale en la prensa países de Latinoamérica que no son Venezuela, que bueno, que... Ya tocaba. Claro, podría haber gente en España que pensara que Latinoamérica en realidad es todo Venezuela hasta abajo, ¿no? Y... Un cachillo ahí de un tal Bolsonaro que... Sí, exacto. Sí, pues eso, y bueno... Latinoamérica ha sido noticia desde septiembre prácticamente ya, casi desde agosto, por toda una oleada de protestas de muy diferentes signo y resultado desde entonces. No voy a ir en orden cronológico por un poco ir de más importante a más superficial lo que ha ocurrido hasta ahora. El más importante suceso hasta ahora es el golpe de estado en Bolivia. Sí, ¿vale? Eso es un poco lo más gordo. Entonces voy a comentar un poquito porque quiero que esto aporte más de la media de sí, pues Estados Unidos ha hecho un complot tal y cual, pues sí, hay una parte de eso, pero para que haya un poquito más de contenido, ¿no? Sí, entender un poco pues el contexto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, en Bolivia, para quien no lo sepa, supongo que todo el que escuche este podcast sabe quién era el presidente de Bolivia, era Evo Morales. Un antiguo sindicalista que hacía mucho tiempo que no era sindicalista, ¿vale? Que era presidente de Bolivia por el partido que se llama el Movimiento al Socialismo, que era el MAS. Pues, sí. El MAS, que era un partido progresista con tintes indigenistas que lo que buscaba era, al menos sobre el papel, llevar a término realmente la independencia nacional de Bolivia, que es un país que ha sido históricamente dominado principalmente por el imperialismo de los Estados Unidos de América, ¿vale? Con una historia de golpes de Estado que además se ha sentado, como en casi todos los países dominados, sobre una burguesía muy colonial, ¿vale? Que se suele llamar burguesía compradora o exportadora e importadora. Sí. ¿Vale? Que es una capa de la burguesía que vive bien que le debe su posición social a los negocios con las multinacionales extranjeras, principalmente con las de un país, ¿no? Entonces, en la práctica hacen de agente del subdesarrollo y de agente del control de ese país sobre su propio país. En este caso... Sí. Si alguna vez veis por ahí la palabra comprador, es un poco esto, ¿no? Porque, es este concepto. Sí, es un término que se utiliza a veces así para tirar beef a veces y... Y bueno, que sepáis de dónde viene.
Sí, entonces, la cuestión es, bueno, el proyecto de Evo Morales se encuadraba en todos estos proyectos que aquí se conocen generalmente como bolivarianos o de dirigentes bolivarianos, ¿no? Que son muy variopintos, hoy hablaremos de unos cuantos de ellos. Sí, en Bolivia puede chocar porque los medios de comunicación han utilizado este tropo racista sobre Evo Morales, el malvado indígena que quería devolver los tribunales. Los tribunales. Ahora nadie ha dicho nada, ¿no? Sí, pero han utilizado este tropo y entonces mucha gente en España piensa que Evo Morales es de los dirigentes bolivarianos más duros, tipo Chávez, que siquiera más, digamos, en cierto modo era más valiente en sus medidas económicas. Realmente, Evo Morales es un moderado dentro de los dirigentes bolivarianos, que esto es algo poco sabido en España. Realmente las medidas que toma de nacionalizaciones y tal es porque se encuentra una clase trabajadora que quiere ir mucho más lejos. Hay una anécdota que hace muchísimos años leí, pero estoy casi seguro de que es legítima, ¿no? De que es correcta, que es la Central Obrera Boliviana, que es la agrupación de sindicatos y asociaciones de trabajadores bolivianas. Cuando ganó las primeras elecciones, el comentario fue: presidente Morales, solo de la orden tenemos las armas, ¿vale? Entonces, claro, cuando esto lo dice el sindicato, ¿no? Entonces, Evo Morales realmente, para el entorno de su país, ha sido un presidente más bien conciliador en muchas ocasiones con intereses extranjeros dentro de unos límites de su propio proyecto, que sí que es verdad que ha dado pasos, ha hecho la nacionalización de algunas minas, o sobre todo del control de las minas, a veces no tanto de su explotación, y bueno, siempre se ha encontrado con oposición, ¿vale? Si buscáis que la Central Obrera Boliviana, que repito, no es un grupo de ultraizquierda minoritario, es que es la expresión... Es el sindicato, sí. No, es una agrupación de todos los sindicatos, sí. Muchos de los cuales entre ellos ni siquiera se llevan bien, ¿no? O sea, porque no hace falta... Y todos ellos están de acuerdo en muchas ocasiones de que Evo Morales va demasiado lento. Evo Morales, en lugar de ilegalizar el trabajo infantil, lo reguló. En Bolivia está regulado el trabajo infantil, ¿no? Es decir, no es precisamente un radical. Pero, bueno, se ha encontrado... También por eso ha aguantado tanto. En ese sentido, ¿no? Efectivamente, el fuego extranjero no se ha centrado sobre él. Pero mientras él gobernaba, es cierto que por poco que hagas, les vas a tocar mucho las narices a esa burguesía compradora que antes mandaba en Bolivia. Esa burguesía blanca en un país masivamente indígena o mestizo, que dirían, plurinacional y tal, que es una burguesía, como estamos viendo estos días, profundamente reaccionaria. Ahora comentaré alguna anécdota también, muy fuerte. Buenísimo, están muy locos. Es que están muy locos. Y bueno, esta gente ha ido acumulando fuerzas en la ciudad de Santa Cruz, que es como... sería como... la ciudad que más franquicias y delegaciones de empresas extranjeras estadounidenses sobre todo tiene, que casualidad, pues obviamente no, ¿vale? Es donde ha cundido esto y según la propia BBC, una serie de protestas hace unos meses de cara a las elecciones, aparecen una serie de protestas dirigidas, ojo, esto lo dice la BBC, por las clases medias de Santa Cruz. Sí. ¿Vale? O sea, no del país, de Santa Cruz. Que son estos profesionales liberales que tal, y ahora comentaré un poco sobre ello, se lanzan a la calle muy violentamente de cara a las elecciones porque les han venido tocando las narices mucho tiempo, porque además la Central Obrera Boliviana había cambiado de táctica respecto a Evo Morales y habían pasado de hacer una oposición muy frontal a conciliar algunas cosas, pero sacarle compromisos a Evo Morales de inversión pública para desarrollo de industria nacional, cosas que tocaban las narices a quienes se nutren del dinero americano. Y del dinero estadounidense, perdón. Y de la explotación de la clase trabajadora. Bueno, también. sí. No, pero los burgueses bolivianos, nacionales bolivianos, también viven de la explotación de los bolivianos. Solo que claro, eso no someten al país, diríamos, a una potencia extranjera. Sería la diferencia, ¿no? Entonces, la Central Obrera Boliviana había llegado a compromisos y luego comentaremos que Estados Unidos también ha tenido un papel, obviamente, en todo esto, ¿vale? Y básicamente
aprovechan un comité cívico que es como una institución que no termino de entender, porque estos países, en plan Bolivia y tal, son demasiado democráticos para mi gusto, y es como que... Sí, tío, es que les ofrecen un espacio de oposición institucional que luego la oposición utiliza como le da la usa, gana. claro. Sí. Entonces, el Comité de Santa Cruz es como un comité cívico de participación, parecido a los consejos de la juventud de España, pero que de repente es golpista, ¿vale? Entonces... Allí manda un tío muy chungo que es Luis Fernando Camacho, conocido... El puto loco, conocido por su frase de voy a traer a Cristo de vuelta al Palacio Presidencial, ¿no? Voy a instaurar el reino de Cristo en Bolivia. Por Dios. Sí. Y bueno, este tipo, el Luis Fernando Camacho, viene de dirigir la Unión Juvenil Cruceñista o algo así, que es la Unión Juvenil de Santa Cruz, que es un grupo paramilitar fascista. Que no lo digo yo, esto es algo que dicen asociaciones de derechos humanos súper moderadas, ¿no? Pero que es que, claro, cuando alguien... me encanta porque sus principales actividades, según estas asociaciones de derechos humanos, son imponer por la fuerza las decisiones del Comité Cívico de Santa Cruz y los ataques indiscriminados contra minorías étnicas. Vale, o sea, es que es una caracterización del fascismo muy clásica. Buena. O sea, a veces sí, o sea, dentro de lo que es la caracterización del fascismo, que es una palabra que a veces se usa, digamos, más coloquialmente de lo que a veces pues los marxistas entendemos, pero es que esto es una definición clásica de lo que es el fascismo, ¿eh? O sea, esto es la definición marxista de lo que es el fascismo. Podéis buscar vídeos de estos buenos chicos y... O sea, se nota que scouts no son, ¿vale? O sea, no es una asociación juvenil normal y corriente. Y bueno, estos han estado acumulando fuerzas en Santa Cruz mucho tiempo y han visto la oportunidad. Luego está la parte de Estados Unidos, que es ¿qué cojones pinta Estados Unidos en todo esto? ¿Qué les importa a Bolivia? Bueno, resulta que Bolivia tiene una de las mayores reservas de litio. Esto lo sabemos por unos camaradas. O sea, bueno, nosotros... nosotros somos comunistas activos. En concreto estamos en la Organización Comunista Revolución. Esto lo hacemos un poco así por amor al arte. Sí. ¿Vale? Entonces, un camarada nos comentó, hizo un análisis y era el tema de las reservas de litio, ¿vale? Que era la movida de las reservas de litio era que Bolivia estaba empezando a cancelar tratos con empresas occidentales. Supongo, conociendo a Evo Morales, que no sería para nacionalizarlo, para hacer una transnacional latinoamericana pública ni nada así, probablemente sería para irse con China, ¿vale? Pero... Sí, era para sacar, digamos, más beneficio de lo que es un recurso natural y que, a ver, legítimamente pues puedes venderlo al mejor postor, ¿no? En este caso, pues me parece que tenían algún trato con una empresa alemana, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, pues me parece que se llevó a votar en el Parlamento y tal y se decidió pues romper ese trato porque era abusivo. Sí, por eso que no, si no lo cuestiono, pero me refiero que probablemente esto se enmarque dentro de que el litio sirve para hacer baterías, como ya sabréis, si tenéis un mínimo de cultura general, y las baterías van a ser muy importantes en lo que se viene ahora, que es el nuevo nicho de mercado que podría dar la plusvalía extraordinaria, que es un concepto que veremos cuando podamos hacer una formación de economía política, porque no sois unos... Porque Paul, Adrián y Lucía sois unos paletos en economía política. Bueno, oye, a ver, aquí yo hice lo que pude. Salvaste el pato un poco, pero bueno. Me refiero que ya veremos el concepto, pero la idea es que la burguesía siempre va detrás de una nueva innovación que le abra un nuevo nicho de mercado, porque es lo que le va a dar la diferencia en la competencia, ¿no? Entonces... Esa diferencia ahora probablemente sea el coche eléctrico o alguna cosa que aún no sabemos que va a funcionar con batería de litio, y porque los diésel, gasolina y tal, todo esto va a ponerse difícil. Bueno, ya nos están empezando a preparar un poquito el terreno. No sé si lo habéis notado en las últimas semanas que bueno, aquí todo el mundo es lo más radical verde del planeta Tierra. Sobre todo en los medios de comunicación. Yo estoy alucinando del giro de 180 grados que han hecho. Sí, porque además es que los conservadores y liberales han pasado de ser negacionistas del cambio climático a ser Patreon de Greta Thunberg o como se diga. Pero es que, bueno, además como es interesante, si fijaros también un poquito en la narrativa, porque es interesante ver cómo todo es culpa del consumidor y sobre todo el consumidor de, digamos, de clase media-baja.
En Sí, general, lo que viene siendo la clase obrera, vaya. Lo que viene siendo la clase obrera. En renta la clase media baja. Aquí nos la van a... O sea, nos van a culpar a nosotros de esto seguro. Ah, bueno, no, si ya lo están haciendo, ¿no? Que es el rollo de Endesa haciendo campañas por el reciclaje, que es la empresa más contaminante de España. De España, sí. Que encima es una empresa privatizada, o sea, es que lo tiene todo. Pero bueno, volvamos al litio, perdona. Sí, volviendo al litio, la cuestión es, el litio va a ser una de las piezas, no la pieza clave, pero una de las piezas necesarias en esta batalla por este nicho de mercado nuevo del que van a querer sacar tajada las multinacionales. Y Evo Morales pues se metía un poco por medio. Entonces, quizá Estados Unidos, de vérselo muy crudo, no hubiera actuado, hubiera intentado una oferta mejor. Pero como ha visto que estaban los de Santa Cruz ahí a tope con Adolfo Hitler y todo lo demás, pues habrán dicho, oye, pues ¿por qué no? Si estos chicos están dispuestos a devolver a Cristo a los mandos de Bolivia, pues tampoco nos vamos a negar, ¿no? Entonces hicieron un poco el paripé del fraude, que no me voy a meter a valorarlo porque o sea, hay dudas, quiero decir, yo no quiero tampoco... Es decir... Esto es una cosa que la Central Obrera Boliviana, de nuevo, organización muy importante, expresó sus dudas respecto a las elecciones y fue la primera en pedir dimitir a Evo Morales. Y de hecho es que Evo Morales estaba anunciando su dimisión prácticamente cuando le dan el golpe de Estado. Es decir, el problema no es con que un gobernante tibio dimita por presiones sociales. El problema es que aquí de repente llega el ejército con los tipos que siempre han gobernado Bolivia, con los fascistas y con los tipos Carlos Mesa, Yanín Áñez y otros que siempre han gobernado Bolivia para beneficio de las multinacionales americanas, lleguen y digan, ha vuelto Cristo is in the house y a partir de ahora los militares pueden convertir esto en OK Corral, que aquí no pasa nada. Porque esto es un decreto que sacó Yanín Áñez, autoproclamada presidenta de Bolivia, ¿no? Dijo que los militares un poco podían hacer lo que les diera la gana, que en el marco de la defensa de la democracia, que esto es un concepto sobre el que volveré luego, además, todo valía. Follándose la Constitución, todo vale para defender la Constitución. O sea, es una cosa un poco loca. Es que es curioso, porque la derecha boliviana es tan reaccionaria que en su caso ni siquiera pueden comprarte la narrativa que llevan aquí de no, es que la democracia es la ley. Es que claro, como allí llevan unos años de no gobernar y no están nada acostumbrados a no gobernar, porque eso era un puto cortijo de de la burguesía compradora boliviana, han saltado enseguida con la cosa de no, es que básicamente la democracia para ellos es que manden ellos y ya está. ¿Vale? Y ya está. Es tipo el apartheid. No es que ya no es ni la ley, porque como la constitución boliviana es así progre y eso, es como que no les vale ni eso. Y... Bueno, es un poquito lo que o sea, llevado al extremo y teniendo en cuenta que en el fondo, pues Bolivia tampoco era un estado socialista ni mucho menos, pero sí que es un poco, que sí que liga un poco con las cosas que hemos hablado de cuál es el carácter del Estado, un poquito. No hemos entrado mucho, pero sí que en algún punto sí que hemos hablado de pues bueno, es un aparato para la reproducción de un sistema socioeconómico, en este caso el capitalismo y los superbeneficios o lo que pueda sacar la clase burguesa tanto boliviana como exterior. Bueno, y en el tema boliviano, lo dicho, el tema del fraude, yo no me voy a meter a saco porque sé que, hombre, sí sé que parte de la clase trabajadora boliviana tenía sus dudas. Parece que al final no ha habido fraude, pero no me he informado de eso muy a saco. En plan, habían un 0,22% de las papeletas, que eso es menos que el fraude con el que George Bush ganó las elecciones contra Al Gore. En Florida, sí. En Florida. Pero, por tanto, tampoco me voy a meter en eso porque no me parece relevante. Es que Evo Morales iba a dimitir. El golpe se lo han hecho. Claro. Fuera, o sea, no... Hubiera fraude o no, ¿no? Hubiera fraude o no, el golpe se lo han hecho. Ahora convocarán unas elecciones, pero todo apunta a que esto va a ser como el golpe en Honduras, que las elecciones sí, pero si tú haces elecciones y no dejas presentarse al jefe de la oposición, ni a su vicepresidente, y a sus diputados los tienes la Unión Juvenil Cruceñista está liando la parda. Habrá que ver cómo se desarrollan las luchas callejeras, porque la clase obrera boliviana tiene, la verdad que tiene empaque. De hecho, se me ponían los pelos de punta con el vídeo este. Sí, de lo que van bajando ahí de... No, y has visto, si puedes, al final, que eso me mola que hay podcasts que lo hacen, al final del episodio, después del outro,
Pon el audio, ya te lo pasaré. El clip, ¿no? El del jefe de la Central Obrera Boliviana anunciando que van al paro nacional indefinido, a la huelga nacional indefinida hasta que se restablezca el orden. Tal. Va, pues os lo pondré. Está todo guapo. Bueno, y eso, Bolivia sí, no mucho más, está por ver como tal, y un abrazo y todo el apoyo al pueblo trabajador boliviano y a las naciones indígenas bolivianas contra el imperialismo y contra la burguesía compradora vendida, fascista y podrida, sí. Bueno, y después de este momento de exaltación, si quieres paso a otros países. Sí, adelante. Vale, voy a pasar a uno que igual ya nadie se acuerda, pero es Ecuador. ¡Ay, qué bien! ¡Qué alegría que traigas Ecuador! Vale, pues en agosto creo recordar, porque me suena estar en la piscina al salir todo el tema de las protestas. En verdad esto es súper de primer mundo, ¿no? Es como codifico las experiencias globales. Yo estaba ahí en la piscina. Estaba en la piscina, pero bueno. La cuestión es... en Ecuador ha habido un proceso muy peculiar, ¿vale? Por el cual en el partido, de nuevo, otro dirigente bolivariano bastante moderado, que era Rafael Correa. Correa, de los más moderados, incluso respetado aquí en España, ¿no? Incluso respetado. Por luego los comentaremos socialdemócratas y tal, sí. Luego comentaré alguna arista suya que me he preparado, no por ser hater, sino porque hay que hacer balance. Resulta que se le infiltra en el partido Lenín Moreno, que aunque se llame Lenín Moreno, o sea, es que es todo muy desafortunado el nombre. Muy desafortunado. Nos parece muy mal, muy en contra de los padres de Lenín Moreno por ponerle ese nombre. Claro. Entonces, Lenín Moreno resulta que no ha pegado un golpe de estado ni nada, sino que el cabrón gana las elecciones con el partido de Correa, haciendo creer a todo el mundo que va a aplicar el programa de Correa, en plan socialdemócrata, caminando muy lentamente hacia la independencia nacional, porque después de después de 2 legislaturas de Correa, todavía la moneda ecuatoriana creo que es el dólar americano. O sea, eso no lo han podido sigue no lograron el cambio de divisa, o sea, porque iban muy despacio y muy cumpliendo la ley internacional. Bueno, pues el tipo el cabrón, una vez gana las elecciones, empieza a decir, bueno, básicamente todo esto ha sido una farsa, giro de guión de estos de telenovela, de siempre estuve contra ti. Y empieza, es que es muy fuerte. Muy fuerte. Empieza a deshacer todas las medidas sociales de Correa. Empieza a perseguir a Correa por supuesta corrupción, muy poco probable, porque de Correa se pueden decir muchas cosas, pero claramente es un tío íntegro y es un buen gestor. Sí, es un true believer en el fondo. Exacto, no, claramente no es un ladrón, quiero decir, no. Y bueno, en un momento dado, por puro hartazgo, por la situación socioeconómica y por el rumbo del país, que es a peor, la clase trabajadora ecuatoriana en pleno estalla. Es decir, estalla. Sí, o sea, es una insurrección. Sí, hay una insurrección de la clase trabajadora ecuatoriana. No recuerdo exactamente el motivo tal, pero ante la carestía. Empezó por, o sea, el primer paquete de reformas que aplicó Lenín Moreno. Me parece que una de las primeras cosas que tocó fueron los beneficios a la gasolina. Ah, es verdad. Es que jode, y empezó como una huelga del sector de los transportes, me parece. Sí, pero bueno, que muy rápidamente se unió el resto de la clase trabajadora. Escaló. Y aquello sí que es admirable. A ver, a diferencia de en Bolivia, en Ecuador sí hay un importante movimiento comunista ecuatoriano, muy potente. El partido más potente que me suena es el PCMLE, creo que se llama. Pero bueno, hay un movimiento comunista potente que ha estado presente en estas movidas y... Lo fuerte es que demuestra muy bien la fuerza del pueblo trabajador, porque no solo se ha parado el país, sino es que obligaron al Parlamento a cambiarse de sitio. Sí. Porque además me encanta lo bien que las masas expresan cuando se mueven lo que es la democracia, que es, ¿no? Si es que, no, es que la democracia es que me representen estos tipos aquí. No, si ya estoy hablando yo, ¿para qué tienes que hablar tú por mí? ¿No? Entonces lo tuvieron que mover de sitio, que eso es de super chat, o sea, eso es de super puto amo. Las masas ecuatorianas. Sé que Lenín Moreno, a la mínima, como todos estos cabrones, sacó a los tanques. Pero los militares en Ecuador no estarán bien pagados o lo que sea, y enseguida se han puesto muchos de ellos de parte de la población, lo cual es más flipante todavía. Porque marcharon con parte de la población, me parece, incluso hacia la capital.
Exacto, no es tan común. Habrá que ver cómo se desarrolla, ¿no? En este caso, solo una cuestión, que es al final, hay que entender que Lenin Moreno, hasta cierto punto, es que siempre va a haber infiltrados, ¿vale? En todos los procesos transformadores ha habido casos más gordos todavía, ¿no? Pero es verdad que Lenin Moreno es un caso particularmente curioso de infiltración, por lo genial. Sí, pero hay que entender que muchas veces desde España tenemos esta visión, ¿no? de o todo o nada con los dirigentes bolivarianos. Es que o eres un cabrón que es que le gusta más Estados Unidos y solo tiene malas palabras para los procesos tal, o es que te tiene que encantar Correa porque le chapó la boca a Ana Pastor con más razón que un santo, pero vale, y hay que, como comunistas siempre tenemos que hurgar un poco más el dedo en la llaga y no hacerlo desde el idealismo, sino ver qué dicen los trabajadores de ese país, qué opinan las masas de ese país. Es que en ese país, si tú miras el tipo de gobierno que era el de Rafael Correa, siendo un gobierno que por momentos fue bastante popular entre la clase trabajadora y las clases medias, era un gobierno basado sobre todo en gente, en gobernantes muy preparados, es decir, gente de clase media alta que hacía todo lo posible dentro de su visión del mundo por ayudar. Y es verdad, Rafael Correa es un brillante economista, es un genio, logró terminar con la deuda externa de Ecuador haciendo una trampa financiera contra un banco, lo cual es impresionante, pero las cosas como sean, el gobierno de Rafael Correa ilegalizó, saltándose a la torre de la ley de Ecuador, el sindicato más importante de Ecuador, por cierto, con gran influencia comunista en su seno, que era la Unión Nacional de Educadores, que es que ni siquiera es que estés ilegalizando el sindicato de policías, es que estás ilegalizando el sindicato de maestros, que tenía como 2 millones de afiliados. En las protestas de los pueblos indígenas, que aquí se han caracterizado muchas veces por parte de la izquierda como, no, es que los indígenas manipulados que quieren vivir en la selva, no, o sea, es decir, el pueblo trabajador de Ecuador da la casualidad de que una parte de él es indígena, pero no que quiera volver a vivir como antes de la conquista del Imperio Español y todo esto, ¿no? Simplemente bueno, esto es una romanticización, eso no es una palabra, pero ya me entendéis, que se hace también desde el primer mundo y desde los países y las potencias imperiales, un poco de, digamos, de eso, de la esfera progresista a veces, ¿no? De ay, qué romántico, hay que vivir en la selva. Bueno, la inmensa mayoría indígena no vive en la selva. Entonces, muchas veces la contrapartida de eso es que se pintaba a los trabajadores indígenas ecuatorianos, a los que se les iba a desplazar de sus casas después de haber estado mogollón de años puteados para abrir una central de no sé qué, tal y cual. Coño, se les pintaba casi como caprichosos y dices, tío, tú no te querrías ver en su situación, ¿no? Estas personas resulta que líderes de esos movimientos y del movimiento obrero, algunos de ellos comunistas, fueron asesinados por la policía durante las protestas cuando Correa. ¿Vale? Entonces, por supuesto, contra Lenín Moreno, contra la burguesía exportadora e importadora ecuatoriana y contra los lacayos a Estados Unidos, por supuesto que en contra. Sí. Pero no vamos a estar a la derecha del pueblo trabajador ecuatoriano, que ahora mismo está en un interesante impasse político contra un gobernante neoliberal, ¿no? Esto es todo lo que tenía así sobre Ecuador. Si tú tienes algo más. Sí, bueno, no es que tenga mucho más, simplemente es que me parecía importante hablar de Ecuador porque en el fondo, por todo lo que hemos dicho, ¿no? De que pues hay una presencia comunista fuerte, de que sí que es un movimiento que aparentemente, o al menos comparado con otras cosas que están pasando, de las que hablaremos pronto, pues tiene ese componente de clase muy fuerte, ¿no? Ha tenido esos resultados bastante profundos en la sociedad, y eso, pues estamos en el impasse. Parece ser que puede que esté teniendo un poquito un problema de lideraje. Todo esto, ya hablaremos de lo que es un partido de vanguardia y por qué es necesario para hacer una revolución, pero bueno, en el fondo este tipo de insurrecciones históricamente siempre se ha dado unos cuantos ensayos de insurrecciones. Siempre ayudan, es que allí, ya digo, a diferencia en Bolivia, que no me suena que haya así comunistas tan fuertes, en Ecuador los hay. Y simplemente esto es una situación de la que seguro que aprenden, y a lo mejor no es el triunfo final, pero
Hostia, y no tiene por qué serlo. En el fondo, a ver, claro. Como marxistas y especialmente como leninistas, pero de Lenin el bueno. De Lenin el bueno, no Lenin Moreno. Claro, como si o sea, dentro de este marco, digamos, de pensamiento político, hay que tener claro que la clase trabajadora es quien hace la revolución y que la clase trabajadora necesita vivir en sus carnes lo que es una insurrección, lo que es luchar contra los poderes, para poder digamos, a largo plazo hacer la revolución que termine con el capitalismo en su, digamos, en su dominio. O sea, eso es así históricamente. Y que en los países dominados como Ecuador, dominados por multinacionales extranjeras básicamente, Sí. o con gran influencia sobre ellas porque tienen un subdesarrollo histórico y demás, hay que tener en cuenta que además es mucho más difícil decir cuándo ha triunfado la insurrección, porque recordemos que, como ya veremos más adelante en los episodios de libros y tal, si no nos pasamos hablando de las vecinas de Valencia los próximos 3 episodios. Podría suceder. Podría suceder. Bueno, pues como veremos, es que en estos países además está pendiente una revolución que se llama nacional democrática, en la que hay que desarrollar las fuerzas productivas del país, hay que culturizar a la gente, porque el socialismo no puede existir si la gente no tiene las herramientas para participar, y eso, por desgracia, en los países dominados no ocurre. Si no existen las herramientas productivas para sacar adelante el país, en fin. Sí, por eso y sobrevivir a los posibles bloqueos, cosas que puedan pasar de este sentido. O sea... Por eso digo que es más, a veces es más complicado de ver, pero bueno, yo con Ecuador tengo no para ahora, pero sí tengo mis esperanzas de que esta lucha sea un gran progreso para los comunistas de allí, para que ganen fuerza, ganen enraizamiento, que creo que lo pueden hacer, tienen bastante ya, y que algún día veamos un Ecuador democrático antiimperialista y en transición o en rápida revolución hacia el socialismo. Exacto. Y bueno, mola, el podcast de hoy está quedando Sí. Otro saludo también, ¿no? A los camaradas ecuatorianos y a todo el pueblo ecuatoriano. Bueno, y yo iba a pasar ahora sí que voy a ir mucho más rápido con Chile y Colombia, si te parece. Sí, adelante. Vale. Chile, bueno, en Chile les subieron el metro y no veas la que han liado, macho. O sea, el día que tomemos ejemplo aquí en Valencia se va a cagar el puto Joan Ribó, o Mónica Oltra, o Chimo Puig, o quien sea. Bueno, la cuestión, ahora fuera coñas. A ver, Chile sí, interesante porque sí que tiene un poquito más de chicha, ¿eh? Sí. Chile es un país que después del golpe de estado de Pinochet, sobre el que, vamos, el tema de Allende-Pinochet da para un episodio especial. Sí, da para una temporada casi. Exacto, pero bueno, después del golpe de estado de Pinochet fue un fascista muy particular, porque fue un fascista en un momento en el que, al ocurrir en un país subdesarrollado, en un momento de capitalismo imperialista ya súper desarrollado y con Thatcher y Reagan al mando de las principales potencias, o unas de las principales potencias imperialistas, sí. Resulta que Pinochet era no era nada proteccionista, era ese representante de la burguesía exportadora e importadora chilena, y convierte el país en Mad Max, básicamente. En un experimento económico, puramente. Un experimento económico salvaje. Sí. Del que, por desgracia, los chilenos seguían teniendo mucho heredado, ¿vale? Allí yo he conocido gente que ha trabajado allí, que ha vivido allí, españoles que han vivido allí, y te cuentan que es el único sitio en el que el nivel de privatización ha llegado y de desregulación ha llegado a tal punto que es que llega a ser ineficiente en el trato al cliente. Que esto es algo muy loco, porque el capitalismo es como lo único bueno que tiene que ofrecerle a la gente es pero no tienes que hacer cola. Pero es que pero es que ya están... Sí. En Chile este amigo, por ejemplo, me contaba que él, para ponerse el teléfono y el internet en casa cuando llegó, ¿no? Es como por la tarde habían despedido a la chica que te había atendido por la mañana, nadie había tomado nota de que te tenían que poner el internet, y acababa todo tardando 3 semanas, ¿no? Porque aquello es que era tal marco de desregulación que había 20 subcontratas, etc. Mad Max. Max, totalmente. Esto como anécdota, ¿no? Pero... en un proceso, en una situación súper chunga, suben el precio del metro, los chilenos salen a manifestarse y la democracia chilena saca los tanques. Que esto es una cosa que me encanta de los putos gobiernos de derechas latinoamericanos, que es lo rápido que sacan los tanques y los cojones tan gordos que tiene la prensa española de pintarlo como la excepción a la regla, y luego...
cuando el puto Maduro tiene a un tío paseándose por el país que dice que es el presidente y que va a hablar con los militares y no mueve... Y monta engaña a unos cuantos policías para pegar 4 tiros ahí en un puente. Claro, o sea, no pasa nada, los tanques salen ya cuando la cosa está que dices, es que tío, es que si no sacas tú los tanques lo va a sacar el Guaidó. Sí. Bueno, pero es que esto es el pan de cada día, porque en Colombia igual, es que Iván Duque, el presidente fascistoide de Colombia, joder, que protestaron una vez y sacó los tanques, tío, que hay que tener más correa. Una vez. O sea, es como si en el 15M Rubalcaba hubiera sacado los tanques. Que es en plan, joder, tío, si es que no nos ha dado tiempo ni a concienciarnos sobre que el Estado es una herramienta de opresión y ya nos lo estás demostrando a tiros. Y... bueno, también yo estaba comentando con algún colega chileno y bueno, ya no es solo que sacar los tanques, también la primera de cambio, que sí, pero es que aparte, en paralelo a todo esto, la clase política tradicional de toda la vida, ¿no? Los que están ahora en la mierda gracias a estas protestas, ¿no? Pues que se estaban, pues bueno, jactando y como se les vio mucho el plumero de la desconexión total con la realidad que tenían, pues con comentarios muy degradantes sobre todo hacia la gente trabajadora. Sí, los violentos, yo solo vi algo de esto, ¿no? Que los trataban en plan como si fueran los vándalos y ni un paso atrás para defender la democracia de los vándalos y este rollo. Sí, bueno, y justificaciones, pues bueno, muy, muy neoliberales, ¿no? Muy en la línea de eso. Pues me parece que uno de los comentarios que más encendió a la gente también fue uno de los ministros, me parece, que dijo eso, que bueno, que si les parecía muy caro el metro, pues que se levantaran un par de horas antes por la mañana y cogieran un metro más pronto, porque pues, el metro de la noche es más barato. Estos hijos de puta... O sea, de este nivel. Son los mismos, tío, son los mismos que cuando te hablan de historia de un país socialista, te dicen, es que se trataba sistemáticamente a los antiguos liberales como si fueran potenciales terroristas, es que se sacó, se reprimió a no sé quién y se le metió en la cárcel por decir no sé qué. Y dices, pero tío, es que... Cuando estáis vosotros... Mira qué hacen cuando están en el poder. No dudas ni un minuto en hacerlo. Y si nosotros hiciéramos algo remotamente parecido a lo que hacen los opositores de los países socialistas, tipo lo que hacían los kulaks en la URSS de los años 30, estaríamos muertos al minuto y medio. Y Pedro Sánchez no tendría ni que pedir perdón. Porque sí, claro. Porque lo hemos visto, si aquí hemos tenido a 4 políticos catalanes que han hecho un paripé de la República de nunca jamás. Madre mía, las hostias que me van a caer por esto, pero bueno, este episodio es el que finalmente nos lanza a la Twitter esfera comunista, creando literalmente el caos. No, pero me refiero, joder, aquí haciendo un paripé de decir, me he saltado 4 reglamentos para probar una cosa que sé que no se va a cumplir, al minuto y medio me la envaino y me la trago. Coño, sí. Y los están persiguiendo por toda Europa, ¿vale? Sí. ¿Qué les harían si en lugar de eso, imagínate que... Cogen a 4 Mossos y se plantan en un puente. Los Mossos, detiene al sargento primero del cuartel de no sé dónde y empieza a panfletear a los soldados pidiéndoles la insurrección. Pero es que mucho menos. ¿Qué me harían a mí si me voy yo ahora a la base de Vétera de la OTAN, me cuelo dentro y empiezo a repartir panfletos a los soldados de que se insurreccionen contra el gobierno reformista de Pedro Sánchez y Podemos? Sí. O sea, es decir, acabó en el trullo a la primera, ¿no? Pero ellos lo presentan en sus medios como, no, es que esto es la excepción a la regla, es que de normal somos tomajos, pero si nos calientas es que nos puede. ¿No? Es que hay que mantener el orden. Hay que mantener el orden. Claro, ¿qué dices? Es que es al revés. Es que tu norma es la represión. Es que en cuanto la población hace algo. Entonces, en Chile, esto ha sido muy heavy. Allí las protestas creo que lo que han logrado, que oye, es un paso adelante, sobre todo para ser un paso que las masas chilenas dan por su cuenta y riesgo, totalmente, sin organizaciones que yo sepa todavía muy fuertes. Sin liderazgo. Claro, sin un liderazgo claro, han logrado por lo menos que parece que va a derogarse la constitución heredada de Pinochet y seguramente pasen a un marco de un poquito más de regulación para que se pueda respirar en ese país. Lo cual demuestra, por cierto, que puedes votar lo que quieras, que incluso con un gobierno de derechas hace muchísimo más una protesta callejera bien hecha que dentro de 4 años vayas a votar. Sí.
Que esto es algo importante, es que estas son estas cosas que cuando las ves en historia de Estados Unidos y ves, hostia, ¿cómo puede ser que el presidente más facha fuera el que de repente dio más derechos civiles a la población afroamericana? Sí. Dices, pues porque estaban las calles encendidas. Claro, coincidió en el tiempo, o sea, estaba él. Si hubiera estado Kennedy, pues hubiera sido Kennedy, pero no fue Kennedy. Pues esto lo mismo, ¿no? Al final es que estaba Piñera, no ha habido que esperar a que estuviera la del Partido Socialista, la Bachelet otra vez para hacer un avance, ¿no? Que seguramente en una situación de paz social no lo hubiese hecho. También esa es otra, o sea, eso hay que tenerlo muy claro. De hecho gobernó y no lo hizo. Es que Bachelet estuvo gobernando hasta hace 4 días. Piñera lleva gobernando 1 año, creo. Entonces, bueno, pues me parece una enseñanza súper súper interesante. Sí. Y de Chile yo sí que no tengo más. Vale, bueno, yo lo único tener en cuenta, ¿no? Y lo que puede pasar en una situación así, ¿no? Que, por ejemplo, incluso, digamos, ahora lo que se está pidiendo, que es esta asamblea constituyente, ¿no? Para hacer una nueva constitución y tal. El problema es que, digamos, la solución electoralista pues tiene los límites que tiene. La clase trabajadora, pues le cuesta ir a votar porque se encuentra pues que cuando votan y votan por gente reformista se les toma por tontos y después pasa lo que pasa, ¿no? Sí, la parte interesante es la contrapartida, que es que experimentemos que cuando gobierne quien gobierne, cuando hacemos presión en la calle es cuando las cosas cambian. Exacto. Y que incluso me parece no sé si esto es 100%, pero me suena que incluso un partido así bastante ultraderecha estaba a favor de la Asamblea Constituyente esta, o sea que... El de Cast, creo que sí. Sí, debe haber, yo creo que habrá bastante más chicha sobre esto y sobre todo si esta Asamblea Constituyente termina siendo un paripé. Pues bueno, animamos a los chilenos a rebelarse en contra de... Sí, aunque los que nos retuiteen en Chile sea la ultraderecha chilena por error, cosa que no olvidaré nunca. Sí, es la única vez que estuve llevando yo el Twitter y me retuiteó el chileno facha. Bueno, pues sí, y de Colombia no voy a entrar mucho porque Colombia es uno de estos que daría para un podcast especial en sí solo, igual hasta una camarada que tenemos que es colombiana puede dar algún insight si sabe un poco más del tema, pero básicamente Colombia es uno de los países que curiosamente la prensa española, el grupo Prisa, ha insistido en mostrar como la democracia por contrapartida máxima, a Venezuela siempre, cuando Colombia no cumple los estándares más básicos ni siquiera de la democracia formal burguesa. Colombia es casi una democracia fascistizada donde el jefe del gobierno suele ser un ultraderechista con tentáculos entre grupos paramilitares y grupos narco, donde las elecciones... Yo me acuerdo, en Televisión Española, una nota sobre las municipales hace 1000 años. Yo estaría igual empezando la carrera. Y me acuerdo que dijeron... Bueno, se espera que al menos 1/3 de las papeletas en las elecciones municipales correspondan a fraude electoral. Toma ya. Y dice, 1/3. Y la naturalidad con la que dicen que eso es una democracia con problemas y Venezuela es una dictadura con virtudes, ¿no? Sí, Venezuela es una dictadura, tiene algunas cosas buenas, pero es una dictadura, ¿no? Cuba es una dictadura, tiene algunas cosas buenas, pero... Ahora, eso sí, Colombia es una democracia, todas las pura, plena. En todas las casas cuecen habas, ¿no? Esta retórica, pero además es una obsesión chorra, porque en mi opinión, dentro de los gobiernos neoliberales impresentables sudamericanos, los hay mejores que el de Colombia. O sea, eso debe ser algún pacto turbio entre la cúpula del país y los putos narcos colombianos. Porque, bueno, y es que además Colombia es un país que históricamente ha sido el socio principal de Estados Unidos también en América Latina, entonces... Es básicamente una base de la OTAN gigante. Exacto. Donde vive gente que no... Es una base de la OTAN donde viven colombianos. Sí. Otra cosa de Colombia y que dice mucho de la caracterización que se hace en los medios, como decías, ¿no? En Colombia, me parece que en los últimos años... incluso asociaciones por los derechos humanos así más liberales y tal están denunciando asesinatos en masa de activistas políticos que fueran en contra del gobierno. O sea,
me parece que ha habido, se calcula que me parece, unos 500, 600 asesinatos políticos de bueno, a la mínima que hay alguien que tiene un poco de gente detrás, que moviliza un poco a la gente, se los cargan. Lo matan, pero es que además, sí, bueno, y luego Netflix hace una serie y se forra y el negocio es redondo. No, pero es que además Colombia... Quiero decir, Colombia tuvo guerrilla, pero llegaba un momento que los guerrilleros colombianos, o sea, al menos la guerrilla más importante, más antigua, que es las FARC, llevaban ya 20 años que no querían seguir en la selva pegando tiros. Que ya, por favor, basta ya. No les convencía la estrategia desde hacía 20 años, pero es que cuando lo intentaron en los 90, creo que fue, con la Unión Patriótica, que fue un partido que intentaron montar para desmovilizar la guerrilla... ¿qué hizo el Estado colombiano? Junto con los narcos, asesinar a los 5.000 cuadros intermedios que formaban la Unión Patriótica. Con lo cual, el proceso de paz se vio paralizado en pleno porque lo que quería el Estado colombiano era un genocidio. Y ahora, con el rollo de las FARC, el funcionamiento que ha tenido es, bueno, os desarmáis y os metéis en estos campos en mitad de la selva vigilados por el ejército, que es básicamente un campo de concentración, obviamente. Y os prometemos que no va a pasaros nada. Claro. Entonces, bueno, pues Colombia, ya digo, es una curiosa obsesión de la prensa española, porque supongo que en otros países no será tan así, porque yo por lo que he visto en prensa de otros sitios no tienen tan idealizado Colombia, pero es que aquí hubo una época que estaba el puto Uribe, que eso es como tener de presidente a Mussolini, pero sin exagerar. Y aquí lo sacaban como, bueno, es que Uribe es una persona perfectamente razonable. Que dices, muy respetable. Sí, eres razonable, o sea, es razonable si eres fascista o narcotraficante. Sí. Y bueno, es esa estrategia, ¿no? Que tiene la burguesía y que tienen los que tienen el poder de presentarse como respetables y mutuamente y entre ellos y todo el día, todo el rato, hasta que pues hay gente que se lo puede terminar creyendo, pero... Sí, a mí me choca porque con Colombia me choca que la gente... Yo creo que es que, a ver, ahí también pasa que la mayoría de la población trabajadora, pues muchas veces, si todavía no está muy metida en sus propios problemas, tampoco lo va a estar en... Si está demasiado ahogado con sus propios inconvenientes, probablemente no esté prestando mucha atención a Latinoamérica y simplemente no se haya parado a pensarlo, porque yo lo siento mucho, pero creo que ningún español piensa realmente que Colombia sea un dechado de virtudes, rollo. Si mi hijo se ha ido a trabajar a Colombia porque es un país de oportunidades. Dices, sí. Pues si tu hijo te ha dicho eso, tío, o se apellida Charlín ¿sabes? O está metido en problemas. Es que mandarte a Colombia suena a frase suave para decir asesinarte. En plan, sí, mandémoslo a Bogotá, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno. Y ya solo quería terminar hablando de Argentina muy brevemente, si me permites. Sí, adelante. Vale. Sí, no estaba haciendo repaso a ver si nos quedaba algo o no. Argentina. Este episodio va a quedar más largo, pero mola también, que es de actualidad. Sí, esto podemos hacerlo todo lo largo que queramos. Que se lo escuchen. Escúchame, más largos son los libros de Lenin y se los van a tener que leer algún día. Exacto. Bueno. Obligatorio. Bueno, pues a lo que iba, ¿vale? En Argentina, pequeñita gota de esperanza. ¿Sabéis que en Argentina también hubo unos bolivarianos muy tibios, que eran los Kirchner, que era en un periodo de problemas sociales tremendos en Argentina, aparecen unos populistas, porque no sé si eran populistas, que venían de un partido de derecha, que eran los peronistas, pero de una derecha muy particular, que siempre había tenido mucho rifirrafe con Estados Unidos y siempre había tenido una base obrera muy importante. Y estos hacen como una mutación y se convierten en políticos keynesianos y realmente hacen una serie de políticas de izquierdas, ¿no? Y es muy curioso porque se suman a esta ola, pero todo muy desde arriba. Resulta que esa gente pierde las elecciones, las gana Macri, que Macri sí que es más presentable para un periódico tipo El País, ¿vale? Pero es el típico neoliberal que en la primera cita dices, qué majo es este chico, me encantaría que fuera tal, y luego a la tercera se ha privatizado hasta el aire. Y eso es básicamente lo que pasó en Argentina. Entonces, curiosamente, en esta ocasión es interesante porque en lugar de presentarse los peronistas y AU con su propia base burocrática y de alcaldes y tal, se ha creado un frente desde la calle, que es el Frente de Todos, se llama. Sí. Bueno, de todo, solecito, porque el lema creo que es para que sea de todos, de todas, pero es todo un sol y ese. Entonces,
es una especie de frente patriótico por la independencia nacional, progresista y tal. Lo más interesante es que, a diferencia de campañas anteriores, están movimientos de base muy cañeros que quieren la revolución democrática en Argentina y quieren de verdad eso. Están los comunistas. Sí. Y comunistas con un trasfondo, no voy a hablar ahora de ellos, pero con un trasfondo político y de experiencias muy, muy interesantes, ¿vale? Que han sacado sus primeros diputados gracias al Frente de Todos y que van a estar, en principio, van a estar vigilando lo que se va a hacer. Que igual, seguramente, yo creo que lo que terminará lo más probable es simplemente una ruptura del Frente de Todos cuando los Kirchner, el heredero de los Kirchner, que es Alberto Fernández, no cumpla todo el programa, ¿vale? Porque no creo, me gustaría creer que sí, que vamos a ver la revolución democrática en Argentina, pero yo creo que la correlación de fuerzas seguramente aún no dé para eso. Pero es una gota de esperanza porque es un cambio a mejor, ¿eh? Es un cambio de que se vengan unos políticos. Se une también a todo esto el movimiento feminista, porque también me acuerdo que el año pasado, o durante este año, bueno, empezó el año pasado, pero durante este año también ha habido movimiento por el tema del aborto y todo esto. Sí, no, ahí es súper gordo, el movimiento feminista es tochísimo, y luego movimientos que aquí llegan menos porque son más específicos, el movimiento de los piqueteros, que es un movimiento gigantesco de gente que se dedica básicamente a tipo los chalecos amarillos, que llevan desde el corralito operando. El movimiento sindical es potente, el movimiento estudiantil es potente, y un movimiento que aquí no existe, que es tipo un movimiento contra el hambre, ¿vale? De los barrios contra el hambre, lograron arrancarle a Macri todavía la emergencia por el hambre y una serie de medidas sociales. Todos esos están en este ajo, y eso es interesante porque es un cambio a mejor, porque la población trabajadora ya no es que vaya a votar a una gente que le dice yo te voy a hacer el favor, sino que es no, quita, que me pongo yo. A lo mejor no todo lo que haría falta para tomar las riendas, pero es un paso adelante interesante, seguro que aprenderán mucho, para bien o para mal. Y ya está, con eso ya todo dicho por mi parte sobre Latinoamérica. Sí, bueno, yo creo que a lo mejor en unos meses, si te parece, podríamos comprometernos aquí en directo y en grabado a quizá hacer otro especial, ¿no? Una actualización, porque, bueno, si no sois unos psicópatas obsesos como nosotros, que tenéis una libretita donde vais apuntando todo lo que va pasando de política interesante desde hace los últimos 20 años, pues es normal que algunas cosas que se os puedan haber escapado o que querráis pues ese resumen que os podemos hacer. Y nada, iba a pasar ya a el pacto de investidura. Hombre. El abrazo de Peblo. Peblo es real. Peblo es... tú shipeas Peblo, yo shipeo Peblo. Y que el otro sería Paro. Paro probablemente es más representativo de... Padro, porque es un... Padro. Paro me gustaba más. Bueno, pues vamos a ver. Yendo un poco a este tema, aquí voy a intentar contenerme porque es un tema que me enerva bastante porque me toca más de cerca. Me toca más de cerca porque soy de este país, entonces pues pero pues bueno, nos toca muy de cerca. Y al final te da rabia porque lo ves al día a día y como ya dijimos, por resumirlo en un eslogan, como ya adelantamos en el programa de las elecciones... En el episodio anterior. La obsesión de Pablo por arrancarle puestos de gobierno probablemente para hacer sobrevivir el proyecto de Podemos 4 años más, nos ha llevado a que el titular sería el PSOE renuncia a los sillones, Podemos renuncia al programa, ¿vale? Un poquito, sí. Porque sí, además es que Pablo Iglesias tenía un programa encima de la mesa que él lo ha vendido como no, es que hay que hacer compromisos. Dices, hijo de puta, tú mismo, en tu misma existencia ya era un compromiso. O sea, tú ya eras una concesión por parte de la gente. Cuando llega Podemos ya es una concesión para mucha gente que dice, bueno, acepto que el discurso va a ser más transversal a cambio de que saquemos un programa más radical, de democratización, de nacionalizaciones, que obviamente para la gente que somos comunistas pues no lo veíamos, realmente no creíamos que eso tuviera una base social y que pudiera salir adelante, pero ya era para mucha gente una concesión y progresivamente lo ha ido siendo más y más. Pero es que... Bueno, y ya no solo de la base social, sino lo de... si esto ha sido en algún momento un programa suficiente para la clase obrera. Claro. No. Por eso digo que ya era una concesión en sí mismo, ¿no? Porque era un programa reformista. Pero es que además, dentro del programa reformista inicial de Podemos, el de las últimas elecciones,
era un programa de concesiones donde solo se comprometían a tumbar la reforma laboral, cosas así. De repente llega el gobierno y para que Pablo sea vicepresidente de Asuntos Sociales y supongo que limpieza del Congreso y papeleo, porque es que esa vicepresidencia yo no sé para qué sirve, o sea, parece la típica vicepresidencia florero, la verdad. Para que Pablo tenga una vicepresidencia del palo y luego se lleven, ahora comentaré los otros ministerios, cambiamos derogar la reforma laboral por generar un clima de menor precariedad en la que la reforma laboral vea recortados sus aspectos más lesivos. O sea, al final estás haciendo que lo que el PSOE ya iba a hacer seguramente lo haga con un ministro de Podemos. Con lo cual le regalas la oposición en el Parlamento, la oposición radical, se la regalas a un partido que es la intersección, el cruce entre Lex Luthor, el Capitán Alatriste y Rambo, ¿vale? Que es Vox, obviamente. Entonces, Vox. La cuestión es esa, que ahora, por un lado, siendo Podemos una cosa bastante tibia como oposición, no va a haber una oposición que en la cabeza de la gente es la oposición progresista, ¿no? La sensación de puedes no estar con Pedro Sánchez siendo de izquierdas. Porque, bueno, ojo, lo que era Izquierda Unida antes de que saliera Podemos. O sea, que era un poquito ese partido, ese Pepito Grillo. Sí, que no es que realmente no es que sea la hostia, pero sí que es verdad que a la gente, a la forma de pensar de la clase trabajadora, obviamente le va a afectar la sensación de que hay un consenso en la izquierda. Claro. ¿No? Que no es que yo me pareciera mejor. La moto sin silenciador, tradición de Valencia. No es que me gustara a mí Cayo Lara. Simplemente es que ahora ni siquiera se va a poder decir, bueno, sí, pero puedes no ser Pedro Sánchez, puedes no estar de acuerdo con... No, porque Pablo Iglesias va a gestionar el programa del PSOE. ¿Por qué? Porque el PSOE tiene arraigo social suficiente y una base social disciplinada a lo largo de años de encontronazos en las instituciones, de decepciones, de gestionar instituciones como buenamente podía, con muy poco dinero. Como comentamos en el último episodio, esa gente sabe esto es lo que hay y tiene muy interiorizado esto es lo que hay y esto me lo tengo que comer con patatas. Mientras que Podemos básicamente ya no tiene ni a los universitarios que lo fundaron. Es que ahora mismo Podemos se reduce al círculo personal de Pablo, ¿vale? A ver, y a gente que participa en Podemos, pero me refiero a nivel de la influencia, la capacidad de explicar sus posturas, llegar a los votantes del PSOE, ni de coña. Ni de coña, porque Podemos no tiene tanto arraigo. En parte, y esto lo explicamos también en el otro episodio, porque construir ese arraigo es muy costoso, porque cuesta mucho, porque por definición el electorado que vota a Podemos y la parte de la clase trabajadora a la que Podemos podría querer organizar para tener una base social más fuerte es por definición la parte de la clase trabajadora más crítica con el poder, con lo cual es que es buscarte ruido, es que eso es lo de los círculos, eso les funcionó mal. Es decir, los círculos que no eran ni una quinta parte de los votantes de clase trabajadora y jóvenes trabajadores de Podemos ya daban problemas a Podemos, porque cuando hacían un encuentro, los círculos o no sé qué, enseguida se les radicalizaba el percal y tenían que cortar por lo sano, tenían que hacer una lista plancha que les dejaba mal de cara a la prensa, desencantaba a la gente. Y de cara a la base, de todo, claro. Entonces para Pablo es mucho... Para Pablo y para cualquiera que lo que quiera es cambiar las cosas poquito a poquito a base de elecciones, que ya hemos visto que no sirve para nada, eso naturalmente le lleva a desmovilizar a su base, a aposentarse ahí arriba, porque es la manera de poder hacer eso. Si estás verdaderamente convencido de que esto va de gestionar poco a poco hasta mejorar las cosas, todos los que te toquen las narices son radicales a los que hay que ignorar, ¿no? Sí. Y luego, en cuanto a ministerios, parece que les tocarían, o eso decía la prensa, esto nunca se sabe, ¿no? Pero parece que iban a colar ministros, universidades era el único con un poquito más de competencias, ¿vale? Porque universidades era... Bueno, pues lo que pasa es que en universidades está todo el pescado vendido. Cualquiera que haya participado en el movimiento estudiantil o en el sindicalismo
en educación sabe que desde las reformas universitarias de 2015-2020 de la UE, los planes universitarios de 2015-2020, Bolonia y demás, está todo el pescado vendido y haría falta una resistencia tremenda para, no ya para que no se apliquen, sino para paliar sus aristas más fuertes. Podemos lo único que va a hacer es gestionar eso, porque Exacto, es que no si tiene competencias, es que esto es matemático, esto se ha aprobado en Europa. Tú quieres cumplir la ley y cambiar las cosas con buena cara con la ley, pues te la jodes. ley la marca Europa y te jodes y vas a gestionar no el programa del PSOE, vas a gestionar el programa del Partido Popular Europeo. No, y además, a ver, esto también trae consigo el regalo envenenado un poquito de que es Podemos para la clase trabajadora. Es un poquito eso, es un poquito de... Bueno, es que claro, ahora hay que juntarse, ahora hay que estar tranquilos, hay que no liarla en el movimiento estudiantil, no hay que ir a las huelgas, porque bueno, hay que darles un poquito de aire que respirar, ¿no? A Podemos y al PSOE para que puedan hacer algo que no se sabe muy bien lo que es, porque pues, parece ser que no van a hacer nada de lo que habían dicho que harían. Parece que se van a quedar la vicepresidencia social, que me imagino que será Pablo Iglesias de gira dándole la mano a colectivos a los que vaya a ayudar con alguna subvención, alguna ayuda pública que el PP haya retrasado muchos años, algo así, tipo lo de Mónica Oltra aquí. Y cositas de ese estilo, se va a comer marrones, porque si es como lo de Mónica Oltra en la Comunidad Valenciana, los marrones de las residencias para ancianos y tal, todo eso es una putada, desgasta mucho tu imagen. Eso es lo que iba a decir, que es un desgaste tener ministerios y tener carteras de este tipo. O sea, esto les puede costar muy caro. Yo entiendo que sí que les va a dar, pues eso es lo que tú decías, ¿no? Esa plataforma para quizá poder hacer... o visualizar un poquito, pues, no, mira, nosotros somos otro tipo de ministro, ¿no? Yo creo que van a tirar un poco por esos derroteros, pero en el fondo, a ver, va a haber cosas que no van a poder dar, va a haber cosas que no van a poder solucionar y que les van a quemar mucho de cara a la galería, de cara a sus votantes, porque en el fondo ya está empezando, o sea, ya están empezando a quedar un poco quemados. Sí, Podemos ha tenido el mérito de ser el partido de mecha más corta de la historia del reformismo europeo, porque es un partido que empezó a perder apoyos antes de haber gobernado. Y... Bueno, Ciudadanos... Bueno, no, digo reformista, no liberal. Podemos a lo que iba es que... No es que crea que les va a ir bien, A lo que me refería es que creo que Podemos... La única salida que ve Pablo Iglesias para mantener vivo el proyecto, dado que construir su propia base movilizada no es una opción, es las instituciones. Y se da una situación... Sí. Pablo Iglesias es el rey en un partido en el que el único que no ha podido hasta la fecha predicar con el ejemplo del éxito institucional es él. Ya. Por eso le crecen los enanos. Es que Pablo Iglesias es el jefe de un partido totalmente institucional en el que él no está en ninguna institución ni ha demostrado ser capaz de estarlo. Y eso es la ruptura del partido. Y creo que Pablo Iglesias sí está genuinamente convencido de que él esté ahí y mantenga esos 40 diputados con opción de 70 algún día, siempre en minoría, es bueno. Es mejor que... Puede fosilizar un poquito esa base. Claro. Entonces, creo que él... además con sus rollos maquiavélicos que le encantan y le pone un montón y todas estas cosas que decía cuando estaba en la tuerca, yo creo que él lo ve así, él lo ve como, bueno, es que a veces hay que romper unos pocos huevos para hacer una tortilla y esos pocos huevos pues es básicamente renunciar a ser oposición, entrar a gobierno, mantener el partido vivo, envainarse el programa y gobernar con el PSOE. Claro, ¿qué cambios van a hacer? Creo que muy pocos, ellos mismos lo han anunciado. Si leéis el acuerdo que anunciaron, era un insulto a la clase trabajadora española. Es que no era nada concreto, eran vaguedades. Son todo cosas abstractas. Lo único así más abierto era el tema de las casas de apuestas, que dices, hostia, es que... Vale. Porque existe esta noción equivocada en parte de la izquierda más movilizada de que las casas de apuestas son la cuestión clave del capitalismo, como una cosa ahora súper clave del capitalismo, no. Son la expresión más mafiosa del capitalismo ahora mismo, pero normalmente a lo que los burgueses están dispuestos a renunciar es a eso. Es al tocapelotas súper mafioso que está lucrándose más que el resto a costa de... Bueno, y por eso está ahí.
O sea, y por eso Sí. están en ese acuerdo, porque es algo que, bueno, Que como saben es que se lo algo pueden que cargar. saben que se lo pueden arrancar a la clase burguesa, pues entonces lo ponen ahí como si fuera la panacea, porque, Claro. pues bueno, todo lo demás no lo vamos a poder sacar, entonces pues no lo ponemos. Cuando en realidad es que además me hace mucha gracia porque tú lees el programa de gobierno y no es un programa de izquierdas. Es decir, en la noción general de lo que hace un gobierno de izquierdas, es decir, un gobierno socialdemócrata Sí, reformista, ¿vale? Que al final es a lo que se suele referir uno con esto. No cumplen ninguno de los criterios. No crece el sector público, no crece ni mucho menos el sector productivo público, no suben los impuestos a los No, para más nada, ricos, para nada. no mejoran las condiciones laborales. O sea, son un gobierno democristiano en la práctica. Van a tomar una medida contra un sector que es las casas de apuestas porque es muy dañino moralmente y en la forma de vida y degrada mucho los barrios. Sí, Pero sí, eso es algo que podía haber hecho Merkel, ¿eh? Es que eso es como... Joder, es como si me dices que el presidente de Estados Unidos que ilegalizó el alcohol era el Podemos de la época. Ya, si es que... ¿Vale? O sea, a es que ver, para perseguir a los sectores más rancios y asquerosos de la burguesía, a veces hasta con cuestiones morales lo haces, ¿no? no, y a veces incluso con aplicar la puta ley a veces es suficiente en algunos Claro. casos, o sea... No, si es que en España la ley laboral no se cumple. O sea, es que Claro. los empresarios están descontentos con una ley laboral que de todos modos ni siquiera tienen que cumplir, y eso que es una ley laboral a su favor. ¿No? Sí, sí, pero, sí. pero bueno, pues eso. Bueno, hay excepciones a lo de que sea a su favor, pero que da igual que sea a su favor o no, es que siempre están un poquito por debajo. Entonces, bueno, pues aquí el problema, que me gusta mucho una cosa que tú has dicho, que es incluso el caramelito envenenado para la clase trabajadora, que al final es que nadie es tan descarado para venderle la moto a la gente como los reformistas cuando tocan dinero y tocan gobierno. Sí. Porque el PSOE... Tú sabes de qué palo va y sabes que siempre te va a decir que no se puede hacer más, pero porque el PSOE cambia de chaqueta cada 2 por 3. Pero cuando viene el reformista, que hace 4 días era la oposición radical, hasta con algunos guiños anticapitalistas, Sí. y le dice a la clase trabajadora más crítica y a las clases aquí medias es el más límite, críticas, sí. estos son los límites, no se puede hacer más, el dinero es el que es que los presupuestos son los que son, es que chicos, esto es muy diferente cuando lo ves desde dentro... Sí, sí. Claro, Ahí que te queda. Es que esto, pues bueno, porque yo confío en que ahí estaremos los comunistas, ¿no? Para hacer explicar la alternativa. Pero es Bueno, cierto que en el fondo sí que nos brinda un poquito una oportunidad. Sí, sí. En ese sentido, a los comunistas, pues el que no haya nada a la izquierda de Podemos, cuando... Es que yo incluso me estoy pensando en colegas y en conocidos que votan a Podemos, que están infinitamente a la izquierda de lo que es Podemos hoy en día. Por supuesto, por supuesto. Pero porque pensemos que al final Podemos no es que... Es que ni siquiera es que sus líderes yo creo que hayan dejado de... Tienen el mismo programa máximo que cuando empezaron, solo que ese programa máximo ya han asumido que es un programa máximo. Ya está. Sí, sí. Pero Podemos, hay una cosa que estoy viendo ahora alguna vez entre gente de izquierdas y es un poco hacerse, a veces ilusionarse con decir, joder, es que si volviera el primer Podemos, no, si es que lo que hay que entender es que las cosas no pasan porque sí. Este No. Podemos y el primer Podemos eran el mismo Podemos. La diferencia es que aquel era un Podemos en fase ascensional donde sin ninguna representación institucional y sin ningún compromiso institucional, unos universitarios que en aquel momento no tenían ninguna base social ni nadie ante quien responder, decidieron lanzar un órdago súper potente dentro de lo que es, hay que reconocerlo, dentro de lo que son los reformistas, un órdago potente que hablaba de nacionalizaciones, bla, bla, bla. Todo medidas dentro del capitalismo, pero que impugnaban, no tanto a lo mejor en lo concreto, pero con un discurso que sí impugnaba mucho todo el sistema político, ¿no? No, pero sí entraba un poquito a recalentar lo que es pues el cadáver de la socialdemocracia en Europa, ¿no? Un poquito Claro. de lo que habían sido los partidos socialdemócratas, pues vamos a traerlo esto y lo vamos a poner en microondas y le vamos a dar un poquito de tinte joven. Exacto. Y esto es lo que más más quería señalar, que es la cuestión de... Es que las cosas... A veces las cosas siempre tienen un doble filo, tienen una doble cara. Fijaos las dinámicas del reformismo, ¿vale? Lo mismo que permitió a Podemos lanzar el órdago, que fue no rendir cuentas a nadie, no tener una base social con una historia, no tener alcaldes, no tener concejales, no tener nada, les permitió Ahora, decir lo que sí. quisieran, es lo mismo que luego realmente han mantenido durante todo el tiempo para
para seguir siendo reformistas, para seguir haciendo la política reformista, solo que en un marco en el que ya tienen compromisos, ya tienen que atraer el voto de las clases medias, porque la clase trabajadora es difícil de contentar, porque se abstiene mucho, porque bla, bla, bla. Y es lo mismo, es el mismo Podemos, es la misma forma de funcionar, siempre estuvo ahí, solo que en la fase previa a la entrada a las instituciones era lo que les daba era lo mismo que les daba la ventaja como reformistas antes, les hacía parecer radicales, y es lo mismo que les da la ventaja como reformistas ahora, les hace parecer moderados. Exacto, pero en el fondo es el mismo espectro sociológico, es la misma gente, no ha cambiado, si es que es el mismo tío con coleta. Yo tengo una duda organizativa sobre Podemos y no sé si a lo mejor voy a lanzar así un poco para el debate entre tú y yo, y si alguien tiene cosas que decir en Twitter, pues venga. A mí siempre me ha sorprendido, o al menos me ha parecido un poquito anacrónico no, pero sí que me ha parecido un poco fuera de carácter, este rollo que se llevan de ser un partido ultrademocrático, ultra horizontal y de base amplia, cuando en el fondo no es como funciona, ¿vale? Y por otro lado, que mantener eso es lo que ha hecho en muchos casos que la gente se pirara y que tuvieran problemas dentro del mismo partido y les han dado muchísimas armas a los medios de comunicación para atacarles, porque en el fondo esta división interna que siempre ha habido en Podemos y tal es parte de su estructura. Y lo que me parece sorprendente es que dentro de digamos, de sus objetivos políticos o de lo que son políticamente, que son reformistas, socialdemócratas, de los de antes, de los que eran un poquito más atrevidos que el PSOE de ahora, ¿no? Pero dentro de esa misma tradición política, no entiendo por qué han optado por una estructura organizativa, o al menos de cara a la galería, una estructura organizativa que después les ha hecho tanto daño por parecer más modernos que los otros. Es que no lo entiendo. Vale, a ver, me gusta que señales esto porque es que yo creo que aquí hay una cosa que es... A veces, como vemos los hechos... Esto es interesante además en general. Como vemos a veces los hechos históricos a burro pasado, siempre pensamos que todo es como una cosa muy bien planificada, porque al final todo ha encajado, ¿no? Es como... Y es más... En este caso no. Claro, no, pero me refiero... Es como que todo parece seguir su curso y es como, buah, fíjate, casualmente Podemos intenta una cosa y le sale bien a la primera. No, hay que entender que Podemos es el enésimo de muchos intentos de hacer una versión descafeinada de la izquierda socialdemócrata de toda la vida, que era Izquierda Unida. Una versión descafeinada que da con la clave y está en el momento preciso, en el lugar preciso, diciendo lo que la gente quiere oír, pero viene como colofón de muchos fracasos anteriores de Nueva Izquierda, cuando Sartorius creo que se llamaba, nunca me acuerdo su nombre, con Tranguita, años después Inés Sabanés en Madrid con Equo y Juancho López Uralde. Es verdad, sí. Vale, esta gente simplemente son fracasos uno tras otro. Llamazares lo ha vuelto a intentar por enésima vez, ¿vale? Es decir, realmente no es tanto que Podemos... Yo creo que el error es que muchas veces hemos pensado que Pablo era la hostia de listo. Pablo es listo, las cosas como sean, pero realmente es el enésimo intento de hacer algo que rebase Izquierda Unida, que sea más amplio, que siga en la órbita reformista, que profundice la faceta institucional que Izquierda Unida tenía, pero con más patas en la calle, al menos en cierta manera, superar eso y pasar a un modelo puramente institucional, más radical, etcétera. Entonces, entendiendo eso es cuando se puede entender. Los errores existen. Es que Pablo puede ser el error N+1 y algún día aparecerá otro Pablo que corregirá eso. También hay que entender que hay cosas que eran hijas de su momento histórico, ¿no? Por ejemplo... Claro, iba a decir que lo del 15M, el rollo asambleario, ¿no? El rollo participativo, eso fue importante, sí. Pero llega un punto que dices, tío, a ver... es que yo creo que Pablo Iglesias realmente creía... él hacía una lectura muy unilateral, muy interesada y muy de profe de la universidad de políticas de lo que pasaba en Latinoamérica. Y él hacía una lectura muy interesada de que en Latinoamérica, de alguna manera, que es todo lo del populismo, recogiendo una determinada base social, tú llegabas al Parlamento y lo cambiabas todo.
Y lo que hay que entender es que la base social movilizada que recoges en España no es la misma que recoges en la Venezuela de Hugo Chávez, que no es lo mismo tener peso en el ejército que no tenerlo, que no es lo mismo tener a una clase trabajadora súper movilizada y organizada que no tenerla. Exacto. Claro, es que esto es una diferencia muy importante. Y luego, además, por supuesto, no es lo mismo estar en un país dominado por la bota del imperialismo americano y subdesarrollado, en el que hay una parte de la burguesía y las clases medias que quieren sacar adelante un proyecto rupturista, en cierta manera. ¿Vale? Sí, En la Segunda República, políticos de centro, casi centro-derecha, como eran los de izquierda republicana, tipo Azaña, que lo que querían era un Estado como el francés, que funcionase y que no diera vergüenza, por el momento histórico en el que vivieron, sacaron adelante medidas muy progresistas, porque estaban en un momento de revolución democrática, de sacarse de encima los restos del feudalismo, afirmar la independencia nacional española. Pero es que ese no es el momento actual, con lo cual Podemos no tenía la baza de la movilización callejera, pero tampoco tenía unas clases medias arrojadas al combate. Entonces yo creo que Pablo Iglesias hace esta lectura súper posmoderna de que lo que importa es el contenido, es un poco el envoltorio y no tanto el contenido, ¿no? La participación. Entonces yo creo que él pare lo de la estructura esta ultrademocrática con una parte de cinismo, porque él es listo. Claro, es que es eso, yo creo que y él sabe perfectamente una estrategia. Claro, él sabe perfectamente que una estructura ultrademocrática es muy fácil de manipular, porque si tú das exactamente los mismos derechos a gente que no tiene las mismas herramientas ni el mismo tiempo para participar, ni los mismos intereses. Si es que eso es la base de la democracia burguesa, es exactamente eso, tú le das los mismos derechos a gente con una situación muy diferente y las mismas herramientas a la gente Entonces, claro, no hay nada entre la base y el líder supremo. Entonces, ¿quién es el líder supremo? El único que tiene oportunidad de darse a conocer, que es el que ya sale en la tele. Claro, eso está por un lado, está esa parte cínica, está la parte ingenua, yo creo, de creer en ese modelo de representación, de ese relato popular, de el tío que recoge la voz de la calle, impugna todo y llega al gobierno. Bueno, y creer que no le iba a volver a morderle en el culo. Y un error de cálculo. Un error de cálculo, igual que el de López Uralde con Equo, igual que el de Rejón con su pésima campaña electoral, donde hablaba de los gamers, descanse. Donde iba a por 0,1% del electorado, en plan, los gamers, en plan, ya, pero, o sea, yo soy un poco gamer, supongo, en plan, juego a videojuegos y no sé, y tengo intereses diferentes a otros gamers, ¿no? O los veterinarios, dices, o sea, gente súper específica que no te va a votar porque les hagas 4 guiños. Y bueno, por eso, yo creo que es un error de cálculo. Y nada, los ministerios que parece que van a pillar, uno era trabajo, que me hace gracia, porque es en plan, ¿para qué quieres el ministro que va a pasar a la historia? Que te vas a comer todos los mocos, sí. Por no derogar la reforma de Rajoy. En plan, ¿para qué quieres tener ese ministerio, tío? Si ¿Se sabe qué nombres se están barajando para meter el marrón este? Yo tengo una quiniela, porque entiendo la forma de pensar de esta gente y estoy viéndome venir que es Garzón. Hostia, molaría un montón hacer una quiniela. Es que me parecería loquísimo, porque Garzón realmente... A ver, esto va a sonar súper tal, pero al final la lógica reformista es poner de ministros a gente que es representativa de un área, ¿no? O sea, Colau llegó a la alcaldía de Barcelona porque era la jefa del movimiento antidesahucios. Luego eso no ha valido para nada, porque luego es la primera que viene y te dice, oye, ¿te gustaría dormir en un contenedor del puerto? Y esto, ojo, esto no es un relato comunista, esto es la realidad. Sí. Esto es que encima te lo venden como algo guay, ¿no? Esto es sostenible, entonces por favor, ya está. Por favor, si puedes vivir como Óscar, el de... ¿Sabes? El de los teleñecos. Sí. Pues... Pero bueno... Es que vale, ese relato es una mierda y no funciona, pero es que en este caso ni siquiera se cumple, porque yo lo siento mucho, pero Alberto Garzón, como ministro de Trabajo, es que el insulto es fácil, es en plan, si no ha trabajado nunca. Alberto Garzón no tiene ninguna... No es que no haya trabajado, es que no ha tenido... Aparte que no ha trabajado, que no ha tenido ninguna vinculación con el movimiento de los trabajadores. O sea, es que ni siquiera es que digas... Claro, es que no es que digas, no, es que ha sido un organizador sindical más o menos destacado, que eso no te da derecho a no derogar la reforma laboral, pero es que no es ni eso. O sea, lo único que le vincula con el mundo del trabajo es ser depositario de unas siglas que históricamente tienen vinculación y actualmente todavía tienen bastante vinculación con el movimiento obrero,
Por cierto, siendo él probablemente el tipo más odiado en esas siglas. No quiero hablar yo por los afiliados de Izquierda Unida, porque nada más lejos de lo que quiero, ¿no? Pero la sensación que tengo es que Alberto Garzón les cae como el culo a todos. O sea, porque además es el típico que, en fin, tiene esta forma de debatir de club de debate de universidad liberal... Rollo, sí, te doy la razón en parte para hacerte una finta argumentativa y te cuelo mi argumento. Es que da como poca sensación de ser de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Ya sé que es una tontería, ¿no? Y es una observación subjetiva, pero yo le veo y digo, pues que ¿Izquierda Unida de qué? No, es que Alberto Garzón da mucha rabia porque es que, tío, es un político que hay una entrevista en Hot Down Magazine que es brutal, donde le preguntan por la Unión Soviética y el hijo de puta no tiene nada mejor que hacer que rajar de Stalin, y al final, al rajar de Stalin, no es que esté rajando de la figura, es que me caía mal, está rajando del único país, claro, si es que... del primer país socialista, en la primera intentona, en un país muy atrasado, donde se hicieron grandes progresos en un momento político de máximo crecimiento social y económico en la URSS, que nos salvó a todos del fascismo. Joder, y lo único que puedes decir... Con una guerra civil de por medio, con una guerra mundial de por medio otra vez, y, claro, bueno, y con todos los restos de países del mundo contra ellos. Vale, y dices, bueno, venga, va, raja de esto, pero es que acto seguido hay una pregunta, y esto es real, y lo podemos colgar en Twitter si queréis, donde el cabrón dice, bueno, es que el gasto público no es que lo diga yo, es que Hitler y Mussolini, esto es real, Hitler y Mussolini también hicieron mucha inversión en gasto público y la economía creció. Ay, que luego Dios. Mataron gente y dices, tío, cállate, por favor, o sea, es que ya me da rabia el argumento este de, no, es que los comunistas somos muy malos, pero te pongo un ejemplo de un autor keynesiano que hizo una teoría económica que solo funciona bien en las guerras mundiales, cuando destruyes países y los vuelves a crear de cero, sí. Acumulando deuda hasta el infinito y terminando con una explosión de neoliberalismo. Pero es que en este caso no es eso, es que en este caso me has puesto de ejemplo a Hitler, Alberto. Tocayo. Que eso no está bien, que eso no estuvo bien. No, pero está feo poner de ejemplo a Hitler, o sea, no... Pero es que es su estilo de debatir, porque es ese estilo de cole, ¿no? De solo haber debatido en ambientes muy correctos y muy de argumento, donde puntúa argumentar. En plan, tú no tienes que ganarle el debate, tú tienes que puntuar como si fuera un combate. Entonces es... No, bueno, claro, por otra parte, muy tuitero, muy de nuestra generación. Por también, eso hay también tanta gente que es muy pro Alberto Garzón, porque, joder, es que el cabrón, pues es eso, parece un tuitero con todos los argumentos típicos estos para desmontar a los críticos, ¿no? Pero el problema es que sus argumentos al final acaban quemando todos sus barcos y claro. Es el político mejor valorado porque, coño, yo es que si fuera de derechas no hay mejor persona de izquierdas que Garzón. Una persona de izquierdas que cuando sus 5 minutos de pantalla los aprovecha para hablar de la Rusia de los años 30 y lo mal que se vivía allí, es colega que vives en la España de ahora, que aquí seguimos sin trabajar 8 horas al día, ¿eh? Sí. Que allí trabajaban 7. Sí. O sea, a ver... En fin, y nada, universidades, lo que he dicho, y la otra supongo que era igualdad, que me imagino que es la única en la que podrán lucirse más, y me figuro que se la darán a Irene Montero, que es la otra cara visible, y que también tendría sentido en el proceso general que parece que apunta a que Irene Montero sería, entiendo yo, la siguiente lideresa de Podemos, si Pablo suelta el sillón, que yo creo que ya dijo que lo haría. Entonces, no me extrañaría, ¿no? Que Irene Montero se quede la cartera un poquito más de lucirse, que a poco que hagas lo vas a hacer bien después de tantos años del PP y tal. Bueno, y es la que en parte puede quemar menos también, o sea, digamos lo que decíamos, ¿no? De lo que te puede quemar tu imagen de cara a los votantes, pues bueno, sí es una cartera que joder, si es que cualquier cosa que hagas lo vas a hacer mejor que el PP. O sea, eso es así. Por lo demás, no parece que vayan a hacer nada. Por lo que hemos leído, el PSOE a los primeros que se ha dirigido es a los círculos de empresarios para tranquilizarles. Que me cago en la puta, los círculos de empresarios, macho, son muy nerviosos, ¿eh? Ya, tío, si es que a ver... O sea, es que tío, que es en plan... No, que ha ganado las elecciones el PSOE, no los soviet. Coño, ¿qué es lo que te pone nervioso? Que tu trabajador vaya a tener que fichar, pero tío, si cuando fichan a la octava hora, lo que haces es que fichen como si hubieran salido y sigan trabajando.
Que es lo Sí, que sí, o directamente, yo sé de casos donde todavía no se está haciendo esto. No, en la mayoría, en muchísimos sitios no O se sea, está muchísimas empresas y sobre todo si trabajáis en algún sitio donde no se esté fichando, que sepáis que eso es denunciable, o sea... Sí, pero bueno, eso siempre a través de sindicatos, que son los que mejor os podrán decir. Sí, no os vayáis a lo loco ahí Claro. a vuestro jefe, o sea, Claro. y cubriros primero a vosotros. Pero bueno, a lo que iba es a eso, ¿no? Que estamos en una situación en la que lo que vamos a tener es un gobierno de centro, ni siquiera Sí, de sí. centro-izquierda, que va a dejar que las aguas sigan su curso, mientras tanto la UE va a seguir aprobando sus mierdas de derecha, y nosotros vamos a seguir eso porque todo lo que se apruebe en la UE automáticamente se tiene que Va a aplicar en misa y España. punto. Entonces, Y aparte que bueno, pues todo esto mancillando el buen nombre de los comunistas, tanto, bueno, sí. tanto el puto Lenin Moreno como Podemos, porque en el fondo tú después ves las portadas de ciertos periódicos o sobre todo la prensa digital está súper Sí. cavernícola, que es bueno, los comunistas han llegado a la Moncloa y es eso es lo como, peor a de ver, todo. Eso es lo peor aquí de todo. no digan mierda sobre nosotros, ¿eh? Y bueno, una cosa más sobre esto, parece que además creo que aparecía en el acuerdo programático o lo dejaron caer, que era que eso me da pánico, que es el tema del nuevo Estatuto de los Trabajadores. Me da pánico porque si el Estatuto de los Trabajadores original ya fue menos de lo que se podía haber conseguido, según cuenta mucha gente de los sindicatos, Ya. porque en la transición hubo políticos, particularmente Carrillo, ¿no? que estuvieron dispuestos a sacrificar luchas obreras por la paz social en un momento en Sí. que había una fuerza tremenda organizada por parte de la clase trabajadora. Hostia, hoy en día, tío, que no hay, tenemos a ver, eso. hay organización obrera, pero hay mucha menos que en esa época. Mucha menos. Y unos empresarios en un capitalismo estancado, en guerra comercial, que están súper a la ofensiva, o sea, que les parece mal hasta que trabajes solo 10 horas y no 11, y vas a hacer un estatuto de los trabajadores ahora. Y en, ¿Para el bloque, qué? y en el momento en el que estamos, en el que el bloque europeo está empezando a caer del favor americano en cierta medida, o sea, es que... Claro, que eso es que no va a ser a mejor, que quede claro, vienen tiempos duros, Sí. el Estatuto de los Trabajadores no va a ser mejor que el que tenemos, porque lo van a negociar desde arriba Podemos y el PSOE, y desde los sindicatos se intentará hacer lo que se pueda, pero objetivamente la situación actual de organización de la clase trabajadora es peor que en los años, 70-80. Entonces, Pues bueno, pues hagámonos a la idea, ¿no? os mantendremos informados sobre el tema. está. Oye, ¿quieres hacer no una quiniela, pero vamos a hacer predicciones? Digas lo que digas tú, yo voy a decir lo opuesto y a ver quién gana, ¿vale? Pues, ¿tú crees que va a salir? La pregunta es esta. ¿Tú crees que va a salir el pacto adelante con Esquerra? Yo creo que sí. Vale. Bueno, yo voy a decir que no. Y a ver qué pasa. Vale. A ver Y quién gana. De nombres de ministros, yo hago a ver si gano, ¿eh? A ver si hago el Venga, rondito. quiniela. Vicepresidencia social, Pablo Iglesias, obviamente, eso ya lo sabemos. Ué. Trabajo, Alberto Garzón. Ue, Igualdad, Irene Montero. ue, Universidades, Echenique. ue. Unión Europea. Ue. Universidad, Unión Europea. Universidad Europea. Vale. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y gracias, Alberto, por tu preparación, que te lo tenías todo muy, Soy muy bien como preparado. Felipe VI, es mi referencia. Exacto. El preparado. Muy bien. Pues nada, un abrazo a todos y esperamos que podáis capear las próximas semanas de actualidad política. Nosotros vamos a seguir con el texto de Engels en las próximas semanas y a ver si lo terminamos pronto. Adiós. Venga, chao. Asimismo, ante este desorden, el caos, la zozobra y la pérdida del orden constitucional, ante una crisis política que ha sido rebasada, la Central Obrera Boliviana, como única organización matriz de los trabajadores, se dirige a los líderes políticos y cívicos que han ocasionado todo este caos, división y dolor en el pueblo boliviano. Les damos 24 horas para restablecer el orden constitucional, la paz social y la unidad del pueblo boliviano y evitar más derramamiento de sangre, llanto, luto y violencia. Nuestro país no se merece esto. La historia un día los juzgará
Pero entre tanto, y de no darse una solución en el lapso de 24 horas y no restablecer el orden constitucional, la Central Obrera Boliviana se verá en la obligación y en la necesidad de declarar huelga general indefinida con movilización y traslado de sus sectores afiliados a la ciudad de La Paz para garantizar y restablecer el orden del país, la paz social y el respeto a la democracia. Es dado a los 12 días del mes de noviembre del 2019.